Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas que están escuchando la radio La Predicadora, la 94.1. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y bueno, estoy aquí desde mi casa para transmitirle el programa a través de la radio La Predicadora. Saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Saludo también a los hermanos, a cada hermano Nicolás, que después va a estar con su programa, y la hermana Andrea, la hermana Estela y Timoteo. Y saludo a la hermana Norma Galván, a la hermana Miriam, que tiene el programa Vaso de Misericordia, al pastor Dante. El Señor bendiga a su siervo, bendiga a la iglesia que él está pastoreando, que bendiga su hogar, su familia. También a Mario, a su esposa. El Señor le bendiga grandemente en esta mañana, que ellos puedan ser fortalecidos con todo poder. Gracias le doy al Señor, hermanos amados, por estar una vez más para hacer este bendito programa. Estamos con la intención de bendecir su vida a través del conocimiento de la palabra de gracia, de esta palabra que el Señor nos ha dado para poder compartirla con usted. Usted sabe que tenemos una buena noticia para usted, ¿no? Para todos los hermanos que escuchan Radio La Predicadora, tenemos muy buena noticia en esta mañana y la queremos compartir. Un abrazo a mi amada esposa. Un abrazo grande a mis hijos y a mi hija amada. También un abrazo fuerte a Nino, a Karina. Señor bendiga grandemente. El Señor le fortalezca, le dé la victoria sobre todas las adversidades que muchas veces se nos presentan a todos, ¿verdad? Y bueno, y a todos los hermanos que aman al Señor de corazón puro, de corazón sencillo. A todos aquellos que entienden lo que es la unidad del cuerpo, ¿no? En el vínculo de la paz, ¿no? Aquellos que entienden que han nacido de nuevo y que son una nueva creación en Cristo, aquellos que entienden el amor de Dios por ellos, les mando un fuerte abrazo. Y a aquellos que no lo entienden, entonces estamos nosotros para ayudarle un poquito nada más, porque no podemos hacerle entender todo. Eso es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, y Dios hace entender a aquellos que quieren entender, a aquellos hermanas y hermanos sinceros. También te saludo al hermano evangelista del Edén de Dios que me encontré ayer, nunca me acuerdo el nombre. El Señor le bendiga grandemente a su siervo, a su amada esposa. El Señor bendiga a toda su familia. Al hermano Claudio, Señor bendiga. Hay tantos hermanos para saludar. Al hermano Cabral, al pastor Cabral, al pastor Florian, el Señor bendiga grandemente a sus siervos. Y bueno, al hermano de Gracia y Gloria, al hermano Chacho, ¿no? Allá de Villa Albertina, el Señor le bendiga grandemente, amados. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con esta palabra que va a ser de mucha bendición para su vida. Es una buena noticia. Señor amado, estamos delante de tu presencia, juntamente, Señor, con mi amada esposa, mis hijos, Señor, para poder engrandecer tu nombre. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias, Señor, porque Él se dio su vida por nosotros, por la redención, la regeneración, por la justificación, por la salvación, por la santificación, por la vida nueva que hemos recibido, por la esperanza que tú has puesto delante de nosotros y por la glorificación, Señor, que vamos a sufrir todos nosotros para estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la iglesia, que es tu cuerpo, a la cual estamos adheridos, Señor. Bendice a mi hermano Antonio Villarreal, ayuda a nuestro hermano César Tahuada y sus familias, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos, Señor, que tú conoces y que pertenecen a esta congregación, a Martina, a Cintia, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo, por tu amado Hijo,
y por nuestro Señor y por esta gracia maravillosa. Señor, que todo lo que hablemos sea guiado por tu Espíritu y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Vamos a leer aquí en Isaías 53. Vamos a leer, vamos a empezar en el versículo 53:1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. ¿Vio? ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga, ¿no? Porque eso también dice allí en el libro de Romanos, ¿no? Vamos a leerlo allí, cuando Pablo nos lleva a nosotros a predicar este evangelio de la gracia, ¿no? Porque ¿cómo creerán sin quienes predique? Dice, ¿no? Vamos a leerlo ahí en el capítulo 10. Entonces fíjese el privilegio que nosotros tenemos de predicar este evangelio de la gracia de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, y dice en el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que es por fe, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias al Señor. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los confines de la tierra sus palabras. Bueno, gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Vio? Y eso de manifestar el brazo, eso es algo para mí precioso, porque eso habla de no solamente dar a conocer al Señor por medio de la predicación, sino por medio de que hubo una demostración práctica, ¿no? del amor de Dios para con nosotros. ¿No? El brazo es algo que nosotros usamos para la vida de servicio, ¿no? Alabado sea el Señor. Y eso es precioso y eso es maravilloso, poder entender que el brazo del Señor, y sobre quién se ha manifestado. Vio acá el brazo del Señor, hay una manifestación. Cuando se extiende el brazo, se manifiesta una ayuda, se manifiesta un auxilio, se manifiesta una edificación, todo por extender el brazo. ¿Yo? Porque sin el brazo, ¿cómo se podrá hacer? Entonces, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y ahí tenemos que descubrir, ¿no? Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Quiere decir que Dios, al extender su brazo, manifestó algo en beneficio de nosotros, en beneficio de aquellos que creemos, ¿no? Extender el brazo para manifestar algo bueno, algo que pueda ayudar a aquellos que necesitan, eso no quedará sin recompensa. Pero acá dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como tierra seca no hay en él, y como tierra seca no hay en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y acá ciertamente que está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo en su humanidad, ¿no? En su humanidad. Entonces, subirá cual renuevo, subirá, ¿no? Es decir, que se manifestará cual renuevo, ¿no? Delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay en él. Vio que uno cuando encuentra una raíz seca, ¿no? Cuando está dando vuelta a la tierra y uno lo hace leña a la raíz seca, entonces la desprecia
o la usa para calentarse. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz seca. No hay en él, no hay parecer en él. No hay hermosura ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Alabado sea el Señor. Y aquí está hablando de la humildad de Cristo, ¿no? Y ahí en Mateo 15, versículo 16, Mateo 15, 16 dice así. Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Pero más arriba, en el versículo los discípulos en el 12 le dicen, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Y qué palabra oyeron ellos? Y bueno, en el versículo 7 le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Y después él llamó a la multitud, y oí y entended, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿no? Y acá hablando de la raíz, ¿no? Déjalos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué bueno es leer y entender. Qué bueno es entender por lo que está diciendo acá el libro de Isaías. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Vio? Le veremos, dice, y acá está hablando de la humildad de Cristo. La humildad es despreciada, ¿vio? Es despreciada como una persona que no tiene hermosura. La humildad es algo que no es estimada. La humildad es como algo feo, como algo que no tiene atractivo, porque sabemos que en este mundo el hombre humilde es pisoteado, el hombre humilde es ridiculizado, ¿no? Le veremos más inatractivo, dice, hablando de la humildad. ¿No? ¿Qué es atractivo? La soberbia, el orgullo del corazón, la jactancia. Todo eso es atractivo. Y bueno, y eso se proyecta a través de todas las maneras en este mundo, que nosotros tenemos que ser así. ¿No? Ser humilde es ser tonto, ¿no? Por eso, cuando nosotros le manifestamos la humildad, o cuando nosotros se manifiesta la humildad de Cristo en nosotros por medio de la gracia, entonces no hay atractivo. Todos piensan que que a uno se lo puede pisar sin ningún problema, ¿no? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y quién va a querer o a desear algo que no tenga, algo que no lo atraiga? ¿Quién va a desear algo que no sea hermoso, que no sea bello? Algo que realmente le dé alguna jactancia. ¿Quién va a querer? ¿No? Entonces, fíjese, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque la hermosura de este mundo no es la misma hermosura que Dios busca. La hermosura del hombre está en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre, en el alma del hombre, o la mujer o el niño. Y esa hermosura es la gracia de nuestro Señor.
La hermosura que nosotros tenemos es Cristo, ¿no? Porque manifestando a Cristo, nosotros somos hermosos para Dios, somos hermosos para Él. Pero para los hombres no tenemos hermosura, ¿no? Pero ahora viene Cristo, viene hecho hombre, y Él se encarnó en un cuerpo humano, y era semejante a todos los hombres, semejante a todos los hombres. Pero lo desacreditaron, pero lo menoscabaron. ¿No? ¿Por qué? Porque él tenía la humildad de Dios en él, en su corazón. Entonces le veremos sin hermosura, para que le decíamos, ¿no? Para que le decíamos. Le veremos más inatractivo, para que le decíamos. O si nosotros la iglesia entendiéramos el valor de la humildad, si entendiéramos el valor del amor, el valor del compañerismo, el valor de la amistad, si entendiéramos eso, ¿no? Entonces, cuán hermosa sería la iglesia, ¿verdad? Cuán hermoso sería cada hermano, un hermano que le da valor, ¿no? a la hermosura de Dios, ¿no? A la hermosura de Cristo en su humanidad. Cristo fue hermoso siempre. Y eso que nosotros no lo vimos humanamente, no sabemos el color de ojo, no sabemos el color de piel, no sabemos el cabello, pero era hermoso. ¿Por qué decimos que Él es hermoso? Y Él es hermoso porque Él era humilde. Él es hermoso porque estaba lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. Por eso es hermoso el Señor para nosotros. Para el mundo es despreciable. ¿Por qué? Porque Jesús condena todo lo que el mundo ama. Entonces le veremos inatractivo, despreciado y desechado entre los hombres. Fíjese, Él fue desechado y despreciado, y usted y yo, no, hermano amado, que conocemos este mensaje de la gracia, somos despreciados y desechados, no despreciados, desechados, no quieren ni juntarse con nosotros. No quiere ni siquiera tenernos cerca de nosotros, porque nosotros tenemos el corazón de Jesús. Tenemos el corazón que Dios puso, porque antes teníamos un corazón de piedra, pero ahora tenemos un corazón de carne, sensible a Dios, sensible al semejante, al que está cerca. Nos condolemos, ¿no? De aquellos que sufren, nos compadecemos también de ellos. Y eso es algo que el mundo lo considera algo tonto, algo que no tiene valor. No te preocupes por no te preocupes por ello, ocúpate de vos, salí vos adelante, pero y lo que hemos recibido, ¿cómo será manifestado en nosotros si nosotros tenemos esos pensamientos en el corazón? Despreciado y desechado. ¿Vio cuántos años el Señor Jesucristo fue desechado? De entre los hombres que Él amaba. Él fue desechado de su misma familia, fue despreciado y desechado de su misma familia. ¿Por qué? Por el corazón que Él tenía. No, fíjese en la vida de José, ¿no? El patriarca, ¿no? Él tenía un corazón que agradaba a su padre. Su corazón estaba con su padre. Pero el corazón de sus hermanos estaba en el mundo, en las fiestas, en las borracheras, en las mentiras, en el robo. Y entonces el corazón de José era un corazón recto para con su padre Jacob. ¿Vio? Y los hermanos lo odiaban, lo menospreciaban, ¿no? Como despreciaron a Jesús, y como lo van a despreciar a usted y me van a despreciar a mí, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón semejante al de Dios. ¿Quién nos dio este corazón? Su gracia maravillosa nos transformó la vida. Transformó y conformó nuestro corazón semejante al corazón de Él. Nosotros somos tan sensibles como lo fue Jesús. Eso se tiene que ir manifestando por medio de la santificación progresiva. Gloria al nombre del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres. Qué terrible lo que fue el Señor, ¿no? Nuestro amado Señor fue desechado.
Es algo muy triste que lo desechen a uno. No, usted está en un lugar y lo desechan, lo echan de ese lugar. Desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Por qué se dolía el Señor? Por la condición del hombre, por la condición de aquellos que supuestamente eran sus hijos, los judíos, ¿no? Dice, varón de dolores, porque no solamente él sufrió cuando fue al patio del tormento, no, él sufrió, su vida era una vida de sufrimiento, como es la vida de todos aquellos que conocemos este mensaje de gracia y vemos la condición de aquellos que rechazan la gracia, de aquellos que desechan la gracia de Dios, ¿no? Y vemos su hablar y vemos su conducta y entonces nosotros sufrimos, nos dolemos por la iglesia, nos dolemos por la indiferencia, nos dolemos por ver el pensamiento, el sentimiento, no de aquellos que dicen que aman a Dios, ¿no? Pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Alabado sea el Señor, porque este pueblo de corazón me honra, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Pero en la gracia no es así. Aquel que realmente fue iluminado en la gracia, hermano, él honra al Señor con su corazón, porque el Señor le ha dado un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que puede sentir, ¿no?, lo que otros sienten, el sufrimiento, el padecimiento, la necesidad, ¿no?, de salvación, la necesidad de paz que tiene el hombre. Entonces, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo me gustaría conocer la palabra quebranto etimológicamente en este versículo. El quebranto. Él vivía quebrantado. Él vivía afligido por la condición del hombre, de los hombres que lo rodeaban, ¿no?, de su mismo pueblo, de su misma familia, ¿no? Quebrantado. Experimentado en quebranto, dice, alabado sea el Señor. ¿Vio? Y así es nuestra experiencia también, hermano. Nosotros nos quebrantamos y sufrimos por causa de la iglesia en este tiempo. Pero gracias a Dios que hay una iglesia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que manifiesta el sentir del Señor, el amor del Señor, no solamente entre nosotros, sino por los que sufren. Ahí en Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Fíjese, le escupían la cara al Señor. Era tanta la repugnancia que tenían por él. Y sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Nosotros, sin las Escrituras no podríamos nosotros entender el sufrimiento de nuestro Señor. Pero a Él dice que le mesaban la barba, le tiraban la barba. Imagínese. Y dice, no escondí mi rostro de las injurias, de las mentiras. No, Él no escondió. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de los disputos. Gloria al nombre del Señor. Isaías 53, que estamos leyendo, mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué me dice, hermano? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Imagínese. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestra culpa. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en su mismo cuerpo. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y dice, por nuestras rebeliones, molido.
Señor Jesús, esta palabra me duele cuando la leo, hermano, y no la estoy entendiendo perfectamente. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor, fíjese. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo para que nosotros pudiéramos alcanzar la paz con Dios, sobre todo con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y encima nos trae beneficio. Encima nos trae su sufrimiento. El sufrimiento de Cristo era el sufrimiento que nosotros merecíamos. Y encima Él no solamente que sufrió por nosotros, sino que su sufrimiento nos trae beneficios, ¿no? Porque dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense. Allí en Mateo 15:34, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, porque convenía que aquel cuya causa por todas las cosas, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo ahí a Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese. Pero gracias a Dios que nosotros sí lo estimamos. Gracias al Señor que no escondimos nosotros nuestro rostro de Él. Nosotros le amamos al Señor porque la gracia nos enseñó a amarle. La gracia puso en nosotros un entendimiento, ¿no? Una clarificación, ¿no? De lo que nosotros éramos en Adán y ahora de lo que nosotros somos en Cristo. Nosotros le amamos al Señor por lo que Él es, ¿no? Él es nuestro Señor, Él es nuestra vida. Él es el Salvador, el regenerador de nuestro espíritu. Él se hizo uno con nosotros. Él está siempre con nosotros. Nosotros, ¿cómo le podemos agradecer a Dios tal sacrificio? No hay forma. Solamente amándole y amándole y amándole al Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Pero Él ciertamente, fíjese la palabra que usa aquí, sin ninguna duda. ¿Será que Jesús llevó nuestras enfermedades? ¿Será que Jesús llevó nuestros dolores? No, dice ciertamente. No hay lugar para tal vez o quizás. No hay lugar. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese, ¿qué habrá sido ahí? Yo creo cuando dicen que el corazón de Jesús reventó por la presión, por eso salió de su corazón agua y sangre. Era tal la presión que llevaba el Señor en sí mismo, ¿no? Que dice que cuando hay una presión, de tal forma, ahí se mezcla la agua con la sangre, por eso salió. Era demasiado el sufrimiento, era demasiada la carga que Él estaba llevando sobre sí. Pues dice, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, ¿vio? Y así muchas veces nosotros cuando nosotros tenemos a los hermanos, muchas veces decimos Dios le está castigando. No, por eso está sufriendo de esa manera, porque Dios le está castigando. ¿Usted sabe que Dios no le puede castigar? A ningún hijo de Dios le puede castigar de esta forma, no causándole agonía, causándole sufrimiento, ni siquiera para reformarlo. Porque todo esto, Él lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido.
lo que nosotros tendríamos que padecer, Él lo padeció por nosotros. ¿No? Dios no obra en nosotros el sufrimiento. Y entonces, ¿por qué sufrimos? Sufrimos por incredulidad, sufrimos por falta de fe, pero Dios no proporciona a nosotros ningún sufrimiento. En Jesucristo sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. ¿No? Si ahora nosotros estamos sufriendo es porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿No? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como que Dios le estaba azotando, por algo habrá hecho. ¿No? Por algo está sufriendo de esta manera, por algo murió en la cruz porque Él era un pecado. No. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió el azote que nosotros merecíamos. Él llevó la enfermedad que nosotros tendríamos que haber sufrido. Él la llevó en la cruz del Calvario. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Ahí está hablando del brazo, ¿vio? Porque empezamos, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese, Él no fue rebelde en nada. Él nunca se rebeló contra Dios. Nunca fue ni siquiera en un sentimiento, un pensamiento en contra de Dios. Pero nosotros sí. Y Él llevó nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Cada partícula de su ser no fue de alguna manera alcanzado, ¿no? Porque nosotros hemos pecado, porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios. El castigo de nuestra paz, ¿vio? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Quiere decir que Él llevó el castigo. Fue el castigo para que nosotros tengamos paz hoy. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, que nosotros, ¿por qué gozamos la paz? Porque alguien pagó el precio. Cristo pagó el precio. Él pagó el precio por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora Él hizo la paz con Dios, ¿no? Por medio del castigo que Él llevó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, somos curados en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo físico. Somos curados por medio de que Cristo, ¿no? Él llevó nuestras llagas. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, por su camino. Cada uno se aparta por su propio camino. Camino no solamente es un camino de asfalto, es un camino de pensamiento y de sentimiento. Cada uno transita por un camino de pensamiento y sentimientos contrario a lo que el Señor nos marcó, a lo que la gracia nos marca. ¿No? Cada uno dice, acá cada uno, esto es personal. Y entonces te está hablando a ti que has tomado una decisión de transitar un camino que Dios no puso delante de ti. Dios no puso ese camino de obras de justificación propia. Dios no puso un camino de bienestar por medio de las cosas de este mundo. Dios puso un camino, ¿no? Un camino de vida y un camino de verdad delante de nosotros. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Fíjese, qué terrible, ¿no, hermano? El angustiado, imagínese, nosotros pasamos una angustia y se nos viene abajo el mundo entero. Tenemos una angustia en nuestro corazón y es como que ya no podemos respirar. Angustiado Él y afligido.
Fíjese cuando nosotros estamos afligidos, nos aflige algo, ¿no? Nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, nos sentimos desmoralizados. Entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y entonces cuando nosotros estamos afligidos y angustiados, empezamos a despotricar, empezamos a herir, empezamos a maltratar. Pero él dice, no abrió su boca. Como cordero, no como oveja, porque la oveja es un poco más grande, sino como corderito fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo así fue el Señor, no abrió su boca. Le sacaban la lana, por así decirle, pero no abrió su boca. Gloria al nombre del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue muerto nuestro amado Señor. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿No? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿No? ¿Por qué no fue herido el pueblo? Porque Dios no quería eso para el pueblo. Dios quería que el pueblo fuera salvado, que el pueblo pudiera volver a la comunión con Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mire usted, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿No? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿no? Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Y bueno, y nosotros somos ese fruto. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, ¿no? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y acá nosotros vemos en este capítulo 53, vemos el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos el sufrimiento. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú padeciste, por lo que tú sufriste. Gracias, Señor. No hay palabras para poder, Señor, solamente tu Espíritu Santo puede traernos claridad en este punto. Gracias, Señor, por lo que tú has sufrido, has padecido, por lo que tú te hiciste hombre, ¿no? Tú te despojaste, como dice Filipenses, ¿no? Filipenses, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, fíjese cómo él logró, ¿no? Lo que yo creo que Isaías 53 con Filipenses 2 concuerda perfectamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Y después vemos ahí en el capítulo 54, vemos, ¿no? Lo que produjo este sufrimiento del Señor. Y dice así en el Isaías 54, regocíjate, oh estéril, y la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca tuvo su parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sea escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado y no me enojaré contra ti ni reñiré, porque los montes se encorvarán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas y tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornadas, estarás lejos de la opresión, porque no temerás del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra mí conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces fíjese, hermano, yo creo que en el capítulo 53 vemos el precio, y en el capítulo 54 vemos el beneficio. Y eso se tiene que revelar a nuestro entendimiento. Ahora, cuando Dios nos hace ver estos dos hechos, ¿no? Porque tanto el sufrimiento y los beneficios son hechos consumados en nosotros o que se van a consumar en nosotros, en la medida que nosotros dependamos del Señor para entender, ¿no? Entonces hubo un sufrimiento, hubo un padecimiento,
hubo una humillación, hubo un acto por medio del cual Dios ahora nos puede justificar, nos puede redimir, nos puede dar vida eterna, nos da un nuevo nacimiento. Pero ese acto, ese hecho, lo consumó otro, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros no pudimos, de ninguna manera podemos nosotros recibir los beneficios, ¿no? Por alcanzar nosotros por medio de nuestra propia obra, por medio de nuestra justificación propia, nosotros no podemos alcanzar los beneficios de la cruz. La cruz nos trajo beneficio a nosotros, ¿no? Nos trajo a nosotros que creemos en Jesucristo. A nosotros nos trajo una transformación de vida, nos trajo una comunión con el Señor, nos trajo a nosotros una vida nueva que nosotros nunca pensábamos alcanzar, ¿no? Pero ahora su gracia fue benévola para con nosotros. Está el Evangelio de la Gracia que no te condena, porque no hay condenación en la gracia. Ahora, si usted rechaza la gracia, sí hay condenación. No, si usted, la salvación es por gracia, la justificación es por gracia. Entonces, aún los hermanos que no le ha sido revelada la gracia, al aceptar a Jesucristo como Señor, ellos reciben la gracia. Lo que pasa es que no se les revela, porque todavía están en sus obras. Pero cuando la gracia se le manifieste a ellos, ellos saldrán de sus obras y vendrán a los beneficios gratuitamente. Jesucristo nos ha beneficiado grandemente. El sacrificio de Jesucristo te ha beneficiado, lo ha beneficiado a usted y me ha beneficiado a mí. Y quiere beneficiarlo a usted que está escuchando este programa de radio, ¿no? Porque usted lo que necesita, querido amigo, no es mucha plata, ni una casa súper confortable. Lo que usted necesita es la salvación. Lo que usted necesita es la vida eterna. Porque déjeme decirle que no importa la edad que usted tenga, algún día se va a terminar. Porque del polvo hemos sido tomados y al polvo vamos a volver. Pero hay una esperanza de vida eterna. Nuestro espíritu y nuestra alma, ellos no pueden no pueden volver a la tierra porque nuestro espíritu y nuestra alma no fue tomado de allí. No, nuestro espíritu vuelve a Dios y nuestra alma también vuelve a Dios, porque el alma que el hombre alcanzó a tener, lo alcanzó de parte de Dios, el soplo de Dios, ¿no? Y fue el hombre, cuando sopló Dios en el hombre llegó a ser alma viviente, en un cuerpo de barro. Entonces el espíritu y el alma vuelven a Dios, en la medida que esa persona haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si usted rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces el alma ya no va a Dios, sino que va a la condenación eterna. Por eso, en esta mañana, no pude ser profundamente claro en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino y sufrió, ¿no? Muriendo en la cruz del Calvario. Él, sobre la cruz, Él llevó el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestra culpa en la cruz. Él cargó tu pecado y cargó mi pecado en la cruz, ¿no? Y te da la salvación y la vida eterna. Pero eso solamente lo podemos experimentar, lo podemos gozar cuando nosotros creemos en ese hecho. Usted tiene que creer, ¿no? Lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra culpa en el madero, ¿no? Y ahora usted crea en Jesucristo, crea que Jesucristo le salvó por medio de su propia muerte y usted va a alcanzar la salvación y la vida eterna, los beneficios, ¿no? El Calvario es un lugar donde nosotros tenemos beneficios. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos beneficiamos de la sangre derramada, nos beneficiamos de las llagas,
no, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Nos beneficiamos del sufrimiento de Cristo, nos beneficiamos nosotros. Él sufrió la muerte, Él pagó el precio por nuestra salvación. Y Él te la ofrece esta mañana. Dios te ofrece la salvación gratuitamente. Solamente tienes que hacer una cosa. Tienes que creer en Jesucristo, el Señor. Tienes que creer que Él murió en tu lugar. Tienes que creer que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que usted fuera salvo y tenga la vida eterna. Por eso le invito yo a que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Señor, yo creo que tú sufriste el sufrimiento que yo merecía. Yo creo que tú llevaste mis pecados, cargaste el pecado y lo llevaste a la cruz. Creo, Señor, que tú me amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo para que yo pudiera hoy alcanzar la salvación y la vida eterna. Señor, te pido, te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida para la vida eterna. Gracias te doy, Señor amado. Y ahora, Padre, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que me llenes de tu poder para que pueda ser conducido por ese poder, por ese Espíritu, al lugar donde yo tengo que ir. Señor, que no quiero ser conducido por los hombres, sino por ti. Gracias te doy, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Y te alabo y te bendigo. Amén. Amén, hermano. El Señor le bendiga grandemente en esta mañana y les alcance de su gracia. Ahora viene el hermano Nicolás con su programa. Un abrazo, el Señor le bendiga a todos. Amén.